Desde la pausa, el exestratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, calificó como traicionera y antipatriótica una reunión que sostuvo en junio pasado entre grupos rusos, Donald Trump Jr. y los responsables de campaña de su padre. Según extractos del libro Fuego y Furia dentro de la Casa Blanca de Donald Trump, de Michael Wolff. Bueno, y pues para hablar de este tema recibimos aquí en el estudio de 21 Noticias a Rodrigo Farfán Alegría. Él es especialista internacional. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. Feliz inicio de semana. Muy buenos días, Alejandra. Un placer estar aquí con ustedes y con todo el público de Capital 21. Bueno, pues durante el fin de semana el mismo Bannon ya salió nuevamente a dar una declaración, pues contraponiendo lo que había dicho en el libro. Platícanos. Por supuesto, mira, es una revelación que sale en The Guardian. Precisamente fue el 3 de enero. Sale un extracto de lo que había sido, lo que sería más bien el libro de Michael Wolff, que salió a la venta apenas y salió al público el pasado viernes, en el cual pues revelan temas tan íntimos y tan preocupantes de lo que fue tanto la campaña como, bueno, parte ya de la presidencia del presidente Trump. Detalles que, ya lo hemos visto, yo creo que en muchos medios hay hasta decálogos de cuáles son las principales revelaciones, entre ellas, pues las más, creo yo, espeluznantes en los temas políticos, porque salen a la luz también temas como lo de la hamburguesa, que si tenía... El peinado, que ¿no? si el peinado, que si el cepillo de dientes, no lo quería tocar nadie. Bueno, salen a la luz temas tan escabrosos como la rivalidad que había entre Jared Kushner y Ivanka Trump con Steve Bannon, ¿no? Que inclusive decían que era de los judíos, que son convertidos a judíos, Jared Kushner y su esposa, la hija de Trump, y los no judíos como Steve Bannon. Entonces, bueno, salen este tipo de detalles, lo cual pues intriga y tiene en jaque a la política estadounidense por este tipo de revelaciones tan escabrosas, tan íntimas, que pues nunca se habían visto, ¿no? Esto, bueno, ayer salió Bannon a decir que él no lo había dicho, que él... se había malinterpretado, ¿no? Se había malinterpretado porque él dice que estas aseveraciones que hicieron fue contra Paul Manafort. Paul Manafort pues fue el estratega en jefe de la campaña. Al final también Bannon tuvo una gran relevancia dentro de la campaña, pero él dice que estas aseveraciones fueron contra Paul Manafort, lo cual dice, bueno, si no fueron contra Trump Jr., entonces sí dijo algún tipo de estas aseveraciones, que sobre todo por el tema de la colusión con Rusia. Pero al decir que fue únicamente contra Paul Manafort, entonces nos da a entender que en algún momento lo dijo. Si se malinterpretó o si sí lo dijo, bueno, son cuestiones que ellos sabrán. Por ahí escuché también que Trump luego dijo que iba a poner una demanda, sus abogados lo comentaron, y salió a defenderse Michael Wolff a decir que él tenía grabaciones. Entonces, claro, porque incluso intentó detener la publicación del libro, por eso se adelantó 4 días la publicación del libro, el release, o sea, liberar la publicación, ¿no? Para evitar cualquier intento. Y Rodrigo, ya lo decías, ¿no? Hay una serie de revelaciones de si las dijo o no las dijo, que al final del camino me parece que queda un tanto en lo anecdótico, es decir, probar o no si las dijo, si se malinterpretaron puede ser complejo, pero más allá de este tema, lo que nos deja ver el libro es justamente la debilidad y las luchas de poder que hay dentro de la Casa Blanca, y al final del camino lo que muchos han señalado que muestra un signo de debilidad, es decir, cuando hay un caos adentro es muy difícil gobernar hacia afuera o accionar hacia afuera, y lo que parece que este libro deja en evidencia es justamente eso, las pugnas de poder incluso entre los grupos al interior de la Casa Blanca. Claro, muchas veces se habla de las pugnas de poder dentro del gobierno, ¿no? Y eso es algo normal, yo creo que en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, pero dentro del círculo íntimo de Donald Trump hablar de este tipo de pugnas, bueno, revela que la debilidad que precisamente, como tú comentas, debe de tener el ejercicio del gobierno. Ahora, otro dato también interesante es, además de estas pugnas que hay internas, la connotación que le quieren dar sobre la incapacidad de gobierno que debe de tener Trump. Inclusive él mismo lo pone en uno de sus tweets de la semana pasada con el tema del expresidente Reagan, donde se acusaba de la incapacidad de gobernar, y él dice, yo no tengo esa incapacidad, porque el contexto
contexto general del libro y de las declaraciones nos dan a entender la falta de capacidad de gobierno. Justo eso, ¿en qué posición deja al presidente de Estados Unidos? O sea, una figura de fortaleza dentro de su país y a nivel mundial que debería ser respetado tanto por los ciudadanos de ese país como en el mundo entero por lo que Estados Unidos representa dentro del mundo. ¿Cómo lo deja ahora? Parece con estas declaraciones como si se estuviera hablando de la vida de alguna celebridad, no del presidente de una potencia mundial. Porque además es el contexto que a él le gusta, ¿no? Jugar es el rol que a él le gusta tener dentro de los medios, dentro de las declaraciones. Él le gusta, él es una celebridad. Que de hecho era parte del contenido del libro, ¿no? Que él pensaba o proponía ser, más que el candidato para la presidencia de los Estados Unidos, volverse el hombre más famoso del mundo y posicionar mejor su marca. Claro, parte del libro dice que él tenía la intención de ganar perdiendo. Claro, y lo asevera, o sea, dice que estaba estupefacto cuando le dan la noticia de que había muchas probabilidades que ganara. Él no se la creía, hablan inclusive que se le puso blanca la piel porque no tenía él ni siquiera el mínimo de probabilidades de ganar. Él no lo tenía, pero las élites que lo rodeaban sí lo tenía, y uno de ellos era Steve Bannon. Cuando Steve Bannon sale de la Casa Blanca, él se dedica a hacer política a favor de los intereses de Trump fuera de la Casa Blanca, con la parte radical del Partido Republicano. Entonces, pues bueno, nos habla de todo este juego de poderes tan interesante. Que ahora además esto también podría reflejarse de alguna manera en el retiro de apoyo. Ya veíamos también en parte de los adelantos que al mismo Steve Bannon, muchos de los grupos que habían estado aportado financieramente al desarrollo de este tipo de políticas republicanas habían estado comenzando a retirar apoyos financieros, ¿no? Claro, porque fíjate, pasaron del 3 a apenas ayer que hizo estas declaraciones, 4 días sin que él hiciera declaraciones públicas y lo hiciera en su medio de comunicación, que es un medio además, que es el que sostiene la parte dura, la parte afín a Trump, la política antisistema que él tiene, y han amenazado hoy con cortar. Ya algunos petroleros de Arizona, alguna gente tan cercana a Trump que aporta muchos recursos, que son sus donantes, han dicho que ya no lo van a apoyar. Rodrigo, ya para cerrar, ¿esto será un golpe para el gobierno de Donald Trump? Es decir, ¿flaqueará de algún modo? Va a flaquear y me gustaría reiterarlo, como lo he venido haciendo, hasta que haya las elecciones de este año ya estamos en 2018, en noviembre, que se renueva por completo la Cámara de Representantes, 1/3 del Senado. Ahí vamos a ver la verdadera debilidad del gobierno y se va a ver reflejado por la votación. ¿Por qué tanto los afines a Trump vuelven a confiar en el Partido Republicano? Y no siendo así, si los demócratas ascienden en los escaños y en las curules, pues bueno, Trump estaría en serios problemas de no poder terminar su mandato. Pues ya veremos qué pasa. Rodrigo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana y que nos ayudes a entender un poquito más sobre estos contextos internacionales. Con mucho gusto y feliz inicio de año. Muchísimas gracias. Gracias.